No, otra vez, gracias por invitarme, Juan. Feliz de estar aquí. Sí, desde luego es el tema, pues es el tema de actualidad, ¿no? Le quitó todos los reflectores a la guerra de Ucrania, desde luego, y ahora tenemos en el foco, ¿no? La fotografía que tenemos hoy en la política internacional, pues es el conflicto árabe-israelí, que todos los que nos están oyendo, pues seguramente lo saben, no es un conflicto nuevo, no es un conflicto que empezó el 7 de octubre con los ataques de Hamas. En realidad es un conflicto que lleva cualquier cantidad de tiempo, más de 100 años, me atrevo a decir, que empezó el conflicto. Y a ver en qué termina esto, ¿no? El desenlace, mientras no sigan escalando la situación ahí en el Medio Oriente. Yo creo que me parece, Juan, que es importante decir antes de empezar el tema dos cosas, me parecen muy importantes. Primero, los ataques terroristas del 7 de octubre son, desde luego, en todos los sentidos condenables, cualquier tipo de ataque terrorista, de la afiliación que sea, si son de fundamentalistas musulmanes, si son de fundamentalistas budistas, que los hay también. Cualquier ataque terrorista es absolutamente condenable. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo, también necesitamos ver este problema no a partir del 7 de octubre, porque nos quedamos en la inmediatez, ¿no? El ataque de Hamas, ¿no? Un ataque terrorista, que desde luego lo fue. Nos tenemos que ir a echar a andar el tiempo, ¿no? Irnos hacia atrás en la historia y para realmente entender lo que está sucediendo, ¿no? No se trata, lo que me imagino que vamos a hacer aquí contigo, Juan, no es buscar quiénes son los buenos, quiénes son los malos, No. no es un partido de fútbol, yo le voy a este, yo le voy al otro, no es eso. A mí lo que me encantaría es que entendiéramos de qué va el conflicto, ¿no? Entendiéramos, ya entendí qué es lo que está pasando. Y en la historia yo siempre he dicho que no hay buenos y no hay malos, hay intereses. Si los que persiguen tus intereses son los rojos, pues eres pro rojo. Si los azules son los malos. Si los que siguen tus propios intereses son los azules, pues los buenos son los azules y los malos son los rojos. Entonces, nos vamos a despojar de ese maniqueísmo de buenos y malos y vamos a tratar de ver la historia en su justa medida. Me parece que es lo ideal. Y partiendo de ahí, bueno, pues podemos entender lo mejor posible el conflicto en el tiempo que nos dé el programa, ¿no? Porque Sí, también no es nos un podemos tema muy, extender muy, mucho. muy extenso y como bien dices, no se trata de tomar un partido, decir, pues yo le voy a los israelíes, yo le voy a los palestinos, pues no, porque al final es una guerra donde hay vidas humanas Exactamente. en medio ahí en riesgo, gente inocente que ni siquiera tiene que ver con una creencia u otra, ¿no? Con una ideología u otra, y al final eso es lo más triste de esto. Y como para irlo entendiendo, Pedro, decías, oye, obviamente no empezó este año, es un conflicto que tiene muchos años, pero ¿cuándo y por qué comienza este conflicto entre Israel y Palestina? Mira, lo que tenemos que entender es que durante más de 1000 años probablemente, comunidades judías y comunidades musulmanas convivieron en absoluta armonía en lo que hoy es el territorio de Palestina o el Estado de Israel. Vamos a tratar de llamarle indistintamente Palestina, Estado de Israel, porque si no nos metemos en sutilezas que nos hacen perder el tiempo, ¿no? Pero en toda esa región convivieron durante siglos y siglos las comunidades originarias, ¿no? Las comunidades originarias antes de la llegada, por ejemplo, de los musulmanes, los judíos que vivían ahí convivían con los cristianos. Cuando llegan los musulmanes, cristianos, judíos y musulmanes conviven de una manera armoniosa durante los siguientes siglos. De hecho, la comunidad judía en Palestina no era demasiado grande. Les voy a dar un dato interesante. Hacia 1880 probablemente no hay más de unos 25,000 judíos en Palestina, poco más. En realidad no hay tantos. Prácticamente muchos, bueno, no todos, pero muchos habían salido de Palestina, muchísimos, y esto es un dato que a veces no se entiende, muchísimos judíos se convirtieron al Islam cuando llegaron los árabes. Sí, acuérdense que cuando los árabes, hay que pensar, cuando los árabes entran en Persia, pues los persas, los iraníes no eran musulmanes, los sirios eran cristianos, Claro. la población de Palestina, la población de Egipto, del norte de África, todos eran cristianos. En Persia no, en Persia eran más deístas. Y cuando llegan los musulmanes, después de un tiempo, pues por conveniencia, por el pago de impuestos, por dejar de pagar un impuesto que es la jizya, pues se van convirtiendo al Islam. Entonces, ¿qué pasó con todos los cristianos que estaban en el norte de África? Pues se convirtieron al Islam. ¿Qué pasó con los judíos que estaban en Palestina? Pues una enorme cantidad se convirtió al Islam. Eso tiene todo el sentido del mundo. Y en realidad, como te digo, Juan, vivieron de manera bastante armoniosa hasta que resulta que motivados, ¿no? Motivados de manera negativa, desde luego, por el creciente antisemitismo que empezaba a hacerse muy evidente en la Europa del siglo XIX, surge este movimiento
que no tiene ideas demasiado nuevas, pero que retoma ideas muy interesantes, que es el sionismo. El sionismo es esta idea de los judíos de retornar a Sion. ¿Dónde está Sion? Pues Sion es básicamente Jerusalén, ¿no? Ahí está el monte de Sion. Y entonces esta idea era, bueno, pues es una idea originaria de Herzl, Teodoro Herzl, que era un judío muy asimilado, por cierto, ahí en austriaco, si no me equivoco. Pero él ve el antisemitismo que hay en la Europa de su tiempo, especialmente en la Rusia zarista, que era profundamente antisemita. Los últimos dos zares, Nicolás II y su papá Alejandro III, eran terriblemente antisemitas, abiertamente antisemitas. Y entonces, ante el antisemitismo creciente de Europa, pues Theodor Herzl dice, bueno, pues si somos un problema para los europeos, de hecho escribe un libro acerca de eso, ¿por qué no crear un Estado para los judíos? Y de hecho se barajan ideas interesantes como por ejemplo un territorio en la Patagonia Argentina, incluso en Uganda, en el centro de África. No, se le Pero buscaron bueno, varios lugares. exactamente, anduvieron barajando, pero el lugar que tiene sentido para ellos, con toda, obviamente, es Palestina. Y entonces, a principios del siglo XX, las comunidades judías de Palestina empiezan a recibir poco a poco a emigrados de Europa. De hecho, las comunidades europeas judías empiezan a organizarse para comprar de manera completamente legal, no le robaron las tierras a nadie, al menos no en ese tiempo, no son conquistas, empiezan a comprar tierras de manera legal, ¿no? Fundan la ciudad de Tel Aviv en 1909. ¿Y a quién le compran tierras? Bueno, pues terrenos baldíos, terrenos que no valían para nada y los convierten en kibutz, algún terrateniente menor musulmán que vendía las tierras sin más porque le llegaban al precio. Y entonces a partir de la última década del siglo XIX y en las primeras décadas del XX empieza esta migración. Al principio no hay mayor problema. Simplemente van llegando colonos judíos a ocupar territorios que no eran demasiado valiosos y algunos otros Y que los sí lo compran empiezan a además, hacer. ¿verdad? Los compraron. Los compran de manera legal. Los problemas vendrán después. Los problemas vendrán después cuando no hay agua para todos. Los problemas vendrán después cuando los judíos empiezan a ocupar los puestos laborales en las fincas donde trabajaban musulmanes, ¿no? Entonces empiezan a crear un problema también Demográfico. de desempleo. Y entonces ahí es donde empiezan los conflictos, básicamente, cuando ya no son 25,000, ahora son 50,000 y después son 60,000. Y es un territorio con escasos recursos y sobre todo hace 100 años. Entonces, por supuesto, la población musulmana del lugar, los palestinos musulmanes, pues empiezan a ver con muchísimo recelo la llegada de los judíos y eso eventualmente va a estallar inevitablemente en un conflicto. Ahora, ¿qué pasa si están ahí los turcos otomanos? Cuando llega la Primera Guerra Mundial, los turcos otomanos, que combaten al lado de las potencias centrales, es decir, junto a Alemania y junto a Austria-Hungría, los turcos otomanos van a pelear esta guerra que al final van a perder. Todo el mundo sabe que pierden la Primera Guerra Mundial estas potencias. Pero durante la Primera Guerra Mundial, el problema nace ahí porque son los británicos y los franceses, pero especialmente los británicos, que con tal de hacerse de la mayor cantidad de aliados, empiezan a hacer promesas a diestra y siniestra. Y entonces a Hussein, el jerife de la Meca, el dirigente espiritual de alguna manera y político de los musulmanes, que administraba la Meca desde entonces, que era parte del territorio del Imperio Otomano, le ofrecen una gran Arabia que abarque todo lo que hoy es la península arábiga, Yemen, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, incluso Mesopotamia, por supuesto, incluyendo Palestina, con tal de que ayuden a los ingleses en su esfuerzo bélico en contra de los turcos, como pues saboteando las vías férreas, guerra de guerrillas, etcétera, etcétera. Es la época del famoso Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia es el que va a gestionar todo esto con los turcos. El problema es que también los ingleses le prometen o le dejan ver a los sionistas la posibilidad de crear un hogar judío en Palestina. Entonces están prometiendo... Los dos lados. Exactamente, lo mismo que le están prometiendo a los árabes. Y aquí es cuando entra en juego la famosa declaración Balfour de 1917. Balfour es el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña en ese tiempo. Y entonces le manda esta carta a Lord Rothschild, un connotado banquero, político, miembro del Parlamento británico, con mucho dinero desde luego, y simpatizante del sionismo, y entonces
Lo que quiere Inglaterra, ¿qué es? Lo que quieren los británicos, ganarse el apoyo incondicional de los sionistas, del sionismo en su esfuerzo bélico. ¿De qué manera? Pues apoyo económico, apoyo de todos los sentidos posibles. Y al mismo tiempo que el sionismo, que también existía en Alemania y en otros lugares, trabaje en detrimento de la guerra, es decir, trabaje en contra de la guerra. Entonces los británicos, bueno, pues le prometen todo a quien pueden prometer. Y esta declaración Balfour, para los que nos están oyendo, es un documento increíblemente ambiguo, porque dice que el gobierno de Su Majestad Británica verá con buenos ojos la creación de un hogar judío en Palestina. ¿Qué quiere decir esto de un hogar judío? Es un Muchísimo. estado, ¿no? Es un caserío, es un lugar bajo el sol simplemente, ¿no? Y que el gobierno de Su Majestad va a poner en juego todos sus esfuerzos para que esto se lleve a cabo. Y por otro lado dice que no se van a perjudicar los intereses de las poblaciones locales y tal y tal. Pero piensa en el documento. Es un documento de una potencia europea hablando sobre un territorio no europeo que pertenece al Imperio Otomano, ni siquiera lo dominan ellos. Se lo está prometiendo a un tercer grupo sin consultar a nadie que vive ahí desde hace siglos. Entonces, es un documento que va a causar muchísimos problemas. ¿De quién es culpa? Pues de los británicos. Los británicos no van a tener, no es el único problema que van a tener durante la Primera Guerra Mundial, más bien en los acuerdos de Versalles. Cuando llegan los acuerdos de Versalles, llegan a reclamar los italianos porque les prometieron lo mismo que a los serbios que a los italianos, los árabes, los judíos, cualquier cantidad de problemas tienen ahí. Y entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, oleadas bien importantes de judíos europeos empiezan a migrar. ¿Pues a dónde? Pues a Palestina. Nos lo prometiste, nos dijiste que no iba a haber problema. Y esos territorios, después de la Primera Guerra Mundial, se lo repartieron entre los británicos y los franceses, la famosa repartición del Tratado de Sykes-Picot, ¿no? Y claro, los ingleses, los británicos dominan lo que en ese entonces se entendía como el territorio de Palestina tal cual, es decir, del río Jordán al Mediterráneo, y lo que hoy se conoce como Jordania. Todo ese territorio es la famosa Palestina británica, todo junto, así le llamaban, ¿no? Y entonces los británicos pues permiten esta migración que se va incrementando, Porque ellos y es gobernaban el entonces, territorio, lo que dice. ellos lo controlaban, lo convierten en un mandato. La Sociedad de Naciones, recién creada después de la guerra, les concede el mandato sobre ese territorio. ¿Qué es un mandato? No es una colonia. Un mandato es una entidad, no es una figura internacional en la cual el mandatario, vamos a llamar así a Gran Bretaña, se obliga a dentro de 20 años darle la independencia a ese territorio, ¿no? Preparar al territorio para la independencia, porque son territorios que nunca habían tenido un autogobierno, nunca, o por lo menos hacía siglos que no. Entonces es como un niño que tú lo educas y lo preparas para convertirlo en un mayor de edad y lanzarlo a la vida adulta. Claro, con estas migraciones, pues por supuesto que tenemos una cantidad enorme de problemas. Cuando empezamos a ver problemas de desempleo, lo que dijimos hace ratito, problemas de agua, problemas de límites, ¿no? Que es de aquí para que es mío, pero ya eché un metro hacia allá mi valla, y entonces te estoy robando el agua. Y sobre todo, la parte del desempleo no sé si se entiende bien. Si yo compro una finca a un árabe, voy a meter a trabajadores judíos, por lo tanto voy a correr a los musulmanes. Y entonces se crea un problema, además de que los árabes empiezan a ver cómo, pues una palabra que se me ocurre empiezan a ver cómo se inunda poco a poco el territorio de judíos. Claro, los sionistas... Es como una invasión, seguramente. Pues una especie de invasión, aunque es legal, porque los británicos pues lo permiten de manera legal, las compras de tierra son legales, o sea, no hay ningún tipo de ilegalidad ahí, eso hay que entenderlo. No llegaron ni se adueñaron con una guerra, fueron llegando en condiciones legalmente establecidas. Son legales las compras de tierras. Y por otro lado, el líder del movimiento sionista, que en ese tiempo ya no es Herzl murió, el que queda al frente es Chaim Weizmann, un judío muy, muy hábil, muy inteligente, muy hábil. Y él en sus discursos, cuando viajaba a Palestina a principios de los años 20, si no me equivoco, pues él dejaba claro en sus discursos que ellos no venían a apoderarse de nada, ¿no? Y además no manejaba el estamos viniendo, llegando. Él decía, estamos regresando, porque mucho del sionismo mucho del mito sionista está basado en la famosa diáspora, ¿no? La diáspora es
pues esta historia que se cuenta acerca del éxodo de los judíos de Palestina durante De la las tierra revueltas. prometida. Y después de la Tierra Prometida, ya ves que hubo una serie de revueltas judías, ¿no? En el siglo I después de Cristo, en el siglo II después de Cristo, en la que los judíos se rebelan en contra de Roma y Roma los aplasta a hierro y fuego, ¿no? Y de ahí viene, de hecho les prohíbe la entrada a Jerusalén. Incluso se le cambia el nombre a la ciudad de Jerusalén por Aelia Capitolina y se les prohíbe la entrada a Jerusalén. Y de ahí viene es una tradición en realidad, esta tradición de que fueron expulsados de Palestina y se dispersaron por el Imperio Romano. Habrá quien aquí me diga, pues es que eso sucedió, la diáspora sucedió. La diáspora de alguna manera se convierte en una especie de, ¿cómo les diré esto? ¿Cómo diré esto? Una especie de dogma de fe, porque no tenemos ni un solo documento romano que hable de la Que expulsión de lo los avale. judíos de Palestina, solamente de Jerusalén. No tenemos vestigios arqueológicos que nos permitan saber, que nos permitan comprobar que hubo un crecimiento poblacional de comunidades judías fuera del imperio de repente, así por sorpresa, ¿no? Los censos romanos tampoco lo reflejan. Los romanos no hacían eso, además, no era una costumbre romana. Entonces, por eso Chaim Weizmann dice, estamos regresando, ¿no? Estamos regresando y vamos a unir esfuerzos para lograr un país independiente entre palestinos musulmanes y los que vamos llegando. Pero la realidad es que es muy claro que desde el principio Chaim Weizmann y los sionistas no tienen esta intención de integrarse, ellos quieren un territorio para ellos. Ellos no pretenden ser minoría en un océano musulmán, ellos quieren su propio territorio. Y la prueba es que los judíos que van llegando de Europa, que hablan yiddish, pues cuando llegan les dicen, no, aquí ya no se habla yiddish, aquí vamos a hablar hebreo. Y los judíos que estaban en Palestina hablaban arameo y dicen, no, ahora vamos a hablar hebreo. El hebreo había caído en completo desuso, era una lengua litúrgica básicamente, ¿no? Se utilizaba Como el para estas latín hoy, ¿no? ceremonias, como el latín, vamos a hablar latín. Entonces, esto habla claramente de que, bueno, no hay realmente una intención de integración por parte del sionismo, no podemos culparlos, no quieren ser minoría, ¿no? Es igual que los musulmanes en la India, no querían ser minoría y entonces se parte la India, Pakistán, Bangladesh y el resto de la India, entonces tampoco podemos culparlos. Y por otro lado, cuando a Chaim Weizmann lo entrevistaban periódicos importantes como el Daily Mirror, él decía, bueno, la realidad es que Palestina va a ser tan judía como Inglaterra es inglesa, o sea, tenía muy claros objetivos, eso es muy real, ¿no? Eso no lo pueden consultar cualquiera, no estoy aquí inventando ninguna novedad, a lo mejor no es muy sabido, pero así son las cosas. Y bueno, los problemas, las disputas entre las diferentes facciones que tenemos ahí, judía y musulmana, pues va a llegar un momento que van a ser insostenibles. Llegamos al año de 1936. En el año de 1936 estalla lo que se conoce como la Gran Revuelta Árabe. Y esta Gran Revuelta Árabe es bueno, revienta justamente porque los ingleses hacen oídos sordos a las reclamaciones de la comunidad, de la comunidad palestina musulmana, ¿no? De hecho, cuando se tenía que crear un parlamento, ya se habían creado parlamentos en Líbano, en Siria, en Jordania, estos ensayos políticos de los que hablamos, donde había una representación proporcional, como es natural en un parlamento, cuando se iba a instalar un parlamento en Palestina, resulta que había 22 curules, la propuesta británica es de 22 curules, 10 curules ocupadas por musulmanes, 2 curules ocupados por judíos y las otras 10 por británicos. Entonces, ¿qué pintan aquí los británicos, no? Entonces, por supuesto, eso es un poco la gota que derrama el vaso. Y entonces inicia esta revuelta. Se llama la Gran Revuelta Árabe cuando en realidad es una revuelta de palestinos musulmanes en Palestina. ¿Vale? Es muy localizada la revuelta. Y entonces los musulmanes la emprenden no solamente contra los británicos, también contra los asentamientos judíos, ¿no? Ahí es donde también surgen estas organizaciones o se fortalecen estas organizaciones paramilitares judías como Haganá, como Irgun, para defender los kibús, para defender las comunidades que ellos ya tenían ocupadas. Entonces, es bien problemática la revuelta árabe, dura 3 años, termina hasta 1939. Y en 1939, cuando Gran Bretaña, presionada por la comunidad internacional y presionada porque no puede someter la revuelta, pues en 1939 llega un acuerdo con la comunidad musulmana, la comunidad palestina musulmana. Aquí voy a detener un poco, Juan, porque lo que hay que entender y hay que tener bien claro, porque
esto va a ayudarnos a comprender lo que sigue a partir de aquí, es que mientras que los judíos inmigrantes de Europa traen estas ideas nacionalistas, tienen una identidad nacional sionista, si quieres, ¿no? Israelí, le podemos llamar también, o judía, traen esta identidad nacional mamada literalmente, o bebieron de ella en Europa, las comunidades árabes, y no nada más palestinas, árabes en general, no tienen este sentimiento, esta identidad nacional tan arraigada. Entonces, mientras que el grupo sionista es un grupo monolítico, con una cabeza, una estructura, una idea nacional, los grupos árabes por ejemplo, los palestinos no tienen una cabeza visible clara. Hay distintos jefes, ¿no? Son de comunidades, Manejan, digamos. exacto, comunidades, clanes, envidias de que uno. Entonces, por un lado están muy desorganizados, mientras que el sionismo está bastante bien organizado.